Hola, soy el del Yerton. Bienvenidos a nuestro estudio sobre la oración. Le llamamos hacedores de círculos, hacedores de círculos. Estamos viendo diferentes aspectos de la oración y cómo necesitamos desarrollarlos en nuestra vida. Y esta lección se llama el círculo de obediencia. Aprender a dibujar un círculo de oración de obediencia. Y hoy vamos a analizar la historia de Josué cuando él se dirige a Jericó. Nuestro pasaje principal se encuentra en Josué capítulo 5, 13 y 14, que dice así: Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Versículo 14 dice así: De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra. Vaya historia. Josué está buscando la manera en que puede atacar Jericó y sabe que necesita destruir esta fortaleza. Y está buscando una estrategia para la batalla. Y es aquí donde se encuentra con el comandante de los ejércitos del Señor. Vaya. Personalmente creo que este era Cristo Jesús en una cristofanía, una de esas revelaciones de Dios dada a los hombres. Y cuando él llegó a Jericó, Jericó era una ciudad muy fuerte, muy fuerte, muy fortificada, y no era necesariamente el tamaño el que era tan intimidante para los israelitas, sino la fortaleza, las fortificaciones, las murallas. Por supuesto, Jericó estaba localizada en el Valle del Jordán, una ruta comercial muy importante. Era una ruta comercial que atravesaba Canaán. Y ya que este era un puesto militar justo en el borde de la tierra de Canaán, cerca del río Jordán, había sido fuertemente fortificada, era una fortaleza. Y había sido edificada para resistir cualquier ataque del enemigo. Cualquiera que pasara por ahí, que atravesara por ese camino, tenían que estar en paz con Jericó, de lo contrario se verían en muchos problemas. Josué lo entendió bien. Josué comprendió que tenía que destruir por completo a Jericó. Tenía que destruir Jericó por completo. De no ser así, los habría dejado expuestos a cualquier ataque por la retaguardia. Ataques detrás de ellos. Por eso tenían que atacar Jericó. De otra manera, se habrían encontrado en un cerco, rodeados por sus enemigos. Y me tomo el tiempo para explicar estas cosas porque he visto muchos cristianos cometer este error. Se están enfrentando a un problema enorme y en vez de intentar resolver el problema, lo que hacen es querer huir del problema. Intentan rodear el problema, sácale la vuelta, vente por aquí. El problema es que ese problema no se va, el problema persiste y les ataca por detrás. Y era necesario conquistar Jericó. Como he dicho, esta era una fortaleza militar. De hecho, tenía dos murallas rodeando la ciudad. Un muro interno y un muro externo. El muro externo tenía 2 metros de ancho, más de 3 metros de alto. Es algo enorme. Y por dentro, entre el primer muro y el segundo muro, vemos que este segundo muro es aún más alto, unos 17 metros de altura. Entiéndase la magnitud de este muro interno. Vaya, como llevo diciendo muchas veces, esta es una fortaleza militar potente. Primero hay que atacar el muro exterior y estás ahí atacando mientras te atacan a ti desde el segundo muro más alto. Y podemos ver que estas personas realmente hicieron su tarea. Fortificaron muy bien este destacamento militar. ¿Cómo se ve esto para Josué? ¿Cómo se ve esto para los demás israelitas? Esto parece ser una situación por demás imposible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Jericó? Es decir, es una fortaleza. Están preparados para resistir cualquier ataque. Cualquier ataque. Y mi oración es que en tu propia vida tú estés pensando sobre situaciones imposibles, cosas que tú estás enfrentando
y que parecen imposibles. ¿Cómo vas a tratar con esto? Es lo que Josué está haciendo mientras inspecciona los muros de Jericó. Él está buscando la manera de atacar, de confrontar, de conquistar los muros de Jericó. Y Dios le entrega un plan. Cuando se somete a Dios, Dios le entrega un plan de batalla. Y quiero que lo veamos en 3 partes. Esta es la primera parte. Dios le lanza un reto. Le lanza este reto, arrodillarse descalzo en sumisión. Quítate las sandalias de los pies, porque estás pisando tierra santa. Y él se inclina y adora ahí. Es ahí donde comienza. Comienza con nuestra sumisión a Dios, arrodillándose descalzo en sumisión. Y mientras Josué se acerca a Jericó y trata de descifrar esta ciudad y cómo poder conquistarla, descubrir alguna debilidad por donde puede atacar y desarrollar un plan de ataque, cruza caminos con un hombre que tiene una espada en la mano. Y Josué, que no es un cobarde, Josué le pregunta, y esto lo vemos en Josué capítulo 5, versículo 13. Lo leímos al principio. Él llama a este hombre y le pregunta, ¿estás con nosotros o nuestro enemigo? Y esa es una pregunta que muchas veces tú y yo nos hacemos en la vida. ¿Estás por mí o en mi contra? Pregunta equivocada. Pregunta incorrecta. En primer lugar, tienes que descubrir quién es esta persona. El hombre contesta, no estoy ni de tu lado ni en contra tuya. Yo me presento como el comandante de los ejércitos del Señor. Vaya, con razón, Josué se arrodilla y se rinde. Josué comprende que esta no es mi batalla, es la batalla del Señor. Yo no podré lograr estas cosas por mi cuenta. Solamente Dios es capaz de ayudarme a lograrlo. Entonces, Josué inmediatamente responde en adoración. Él se arrodilla, se inclina y comienza a adorar. Se quita su calzado, porque en esta cultura remover tu calzado significa que estás reconociendo que este suelo no es tuyo. Esto le pertenece a Dios. Esta tierra es santa. Él se rinde delante del Señor. Y esto me hace recordar una historia. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra. Los generales se encuentran en sus barcos y estaban listos para firmar el final de la guerra. Y en cuanto salen, el general japonés estira la mano para estrechar la mano del general MacArthur. El general MacArthur se pone de pie, sus manos a los costados y dice, primero la espada, señor. Y es correcto. Antes de poder estrechar manos, tienes que rendirte. Y es lo mismo con Dios. Él es Señor, y tenemos que reconocer este hecho. Así que la primera lección en este punto es, tenemos que rendirnos a Dios. Dios viene para recibir nuestra rendición, no nuestras sugerencias. Muchas personas usan la oración como si fuera un buzón de sugerencias. Y vamos con Dios, queriendo decirle qué es lo que Él debe hacer. No, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a Él, someternos a Él. No somos el Señor, Él es el Señor. Y tenemos que rendirnos a Él. Por eso esta es la primera lección que hay que aprender en todo esto. Y lo segundo es que donde sea que esté la presencia de Dios, ese lugar es santo. Así es. Incluso Jericó era santo. Era una tierra santa. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Es lo mismo en nuestra vida. Donde quiera que esté el Señor, es tierra santa. Y tienes que reconocerlo. Por esto no es suficiente con removernos el calzado, someternos. Hay que inclinarnos delante del Señor, porque este es un lugar santo. Quiero que entendamos este principio. Si podemos comprenderlo y lo hacemos bien, nos sometemos a su autoridad, nos rendimos por completo delante de Él, entonces Dios comenzará a darnos ideas, comenzará a darnos planes. Y es exactamente lo que ocurre en esta historia, que este
comandante de los ejércitos del Señor, comienza a darle a Josué el plan de batalla. Esto es lo que tú tienes que hacer si lo que quieres es conquistar Jericó. Y es lo mismo para nosotros. Cuando ores, no vayas a Dios con tus mejores ideas. Ve ante Dios sometiéndote, rindiéndote. Porque cuando te sometes delante de Él, Dios comenzará a darte pensamientos, ideas y planes. Y si echas a andar el plan que el Señor te ha dado, vas a recibir el milagro de Dios. Pero tienes que someterte a Él y a su plan. Que Él sea quien te dé el plan. Y es la segunda cosa de la que quiero hablar. La segunda cosa que quiero discutir aquí es aprender a caminar en obediencia silenciosa. En primer lugar, tienes que rendirte delante de Él. Tienes que quitarte el calzado y decir, todo te pertenece a ti, Dios. Ahí comienzas a adorarle y Él va a entregarte el plan. La segunda cosa que hay que aprender a hacer es caminar conforme al plan. Haz lo que Dios te pide hacer. Y muchas veces los planes que Dios nos entrega parecen ser ideas completamente locas. Y eso es lo que parece en esta historia. El plan de batalla que Dios le entrega a Josué parece una enorme locura. ¿Por qué alguien querría hacer eso? ¿Por qué? De hecho, podemos llamarle cómo Dios le dio un plan para dibujar un círculo de obediencia, un círculo rodeando a Jericó. Esto es lo que tienes que hacer. El ejército entero va a marchar alrededor de la ciudad. El ejército israelita marchará alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y durante 6 días van a estar rodeando la ciudad, van a marchar rodeando la ciudad, guiados por los sacerdotes, quienes llevarán el arca del pacto. Y soplando el shofar, las trompetas, estarán tocando las trompetas mientras marchan alrededor de la ciudad. Luego, en el 7º día, van a marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Y qué ilustración tan vívida de los círculos de oración. Marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Van a rodear la ciudad. Y Dios les promete entregarles la ciudad y darles la victoria si hacen el círculo. Dios ha hecho lo mismo por ti y por mí. Si aprendemos a dibujar los círculos de oración, entonces Dios va a darnos lo que necesitamos en la vida. Y sí, es cierto. Este plan parece todo excepto una estrategia militar. Hemos dicho hasta el cansancio que Jericó es una ciudad muy fortificada, es una ciudad muy potente. ¿Cómo alguien va a conquistarla dando vueltas una y otra vez ahí? Bueno, tenemos que entender que hay ciertas cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Pero no hay nada imposible para Dios. Actúa en fe, obedece a Dios. Y en realidad, los soldados habrían preferido estar lanzando rocas a la ciudad, lanzando jabalinas, lanzas. Es preferible a estar marchando alrededor una y otra vez. Una vez al día por 6 días y el 7º día 7 veces. Eso no parece una estrategia militar, de verdad que no lo parece. Seguro habrían preferido lanzar flechas encendidas en contra de las murallas. Seguramente algunos pensaban, bueno, ¿por qué no luchamos? Seguramente algunos estaban pensando, vamos a derribar las puertas de la ciudad. Algunos otros seguramente pensaban en trepar a las murallas. Algunos otros pensaban en cortar los suministros de agua y de alimentos. Toda clase de ideas. Esto es lo que deberíamos hacer en nuestra estrategia militar. Pero Dios dice, no, yo no quiero que hagan eso. Lo que quiero es que marchen alrededor de la ciudad. Una vez por 6 días. Y en el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Los soldados dicen, pero queremos luchar, queremos conquistar esta ciudad. Pero eso no fue lo que Dios le ordenó a Josué que hiciera. Yo te estoy retando a ti, porque muchas veces los planes y estrategias que Dios nos entrega parecen una enorme locura. ¿Por qué Dios nos pediría hacer algo así? Dios sabe lo que está haciendo. Y existen muchas cosas que son situaciones imposibles. Y no haremos más que meternos en grandes problemas.
si intentamos hacerlo todos solos. La segunda cosa que Dios le pide al pueblo hacer es, no quiero que digan una sola palabra. Yo quiero que vayan, caminen en silencio. Seguro, la primera vez que rodearon la ciudad, muy probablemente, bueno, la gente de Jericó estaba llena de terror, pero para el sexto día seguramente estaban pensando, y te garantizo, la gente que estaba dentro de los muros de la ciudad estaban pensando que ellos no saben qué están haciendo, nunca han visto murallas así de enormes. Seguramente nos tienen miedo, y seguro estaban por ahí burlándose de ellos, provocándolos y diciendo cosas tremendamente horribles. Dios dice, no digan nada. Ustedes sigan caminando y sigan marchando alrededor. No digan nada. Y dos cosas que veo aquí. Dos lecciones. La primera lección es esta. La obediencia es la forma más alta de adoración. Obediencia. Tú haz lo que Dios te ordenó hacer. Y si haces lo que Dios te ordenó hacer, entonces Dios va a cumplir su promesa en tu vida. La oración no es decirle a Dios qué debe hacer. La oración es ir delante de Dios para obtener instrucciones, lo que nosotros debemos hacer, y luego obedecer a Dios, actuando en fe. La obediencia es la más alta forma de adoración. La segunda cosa que aprendemos aquí es muchas de las posibles victorias que podríamos obtener en la vida se convierten en derrotas por nuestras palabras de derrota. Palabras negativas, palabras de duda y de incredulidad. En vez de hablar la palabra de Dios, en vez de decir lo que Dios está diciendo, hablamos palabras de incredulidad. Es mejor no decir nada que decir algo incorrecto. Alguien diría, pero estoy diciendo la verdad. Sí, claro, habla la verdad en amor. Si no hablas la verdad en amor, mejor no hables. No necesitamos escucharlo. Muchas veces perdemos la batalla porque estamos hablando las cosas equivocadas. Decimos las cosas incorrectas y estamos derrotándonos a nosotros por nuestro mal testimonio, lo que la Biblia llama un reporte maligno de incredulidad. Que Dios nos ayude a no caer en esa trampa. Y la tercera cosa que he aprendido con esta historia es que hay que aprender cómo gritar nuestra victoria. Muy fuerte. Eso es lo que vemos al final de esta historia. Marcharán alrededor en el séptimo día. Marcharán 7 veces en el séptimo día. Y al marchar alrededor de la ciudad 7 veces, en la séptima ocasión, los sacerdotes están sonando las trompetas, pero de repente los sacerdotes van a tocar la trompeta. Cuando lo escuchen, ustedes van a gritar con un enorme grito. Vaya, ¿cuál es la diferencia? Es decir, han estado caminando en silencio y puede que Dios nos conozca bien, sabe que estamos tentados a decir cosas negativas, especialmente por un periodo de tiempo, pero si mantenemos la boca cerrada, pues embotellamos toda esa energía y ya estamos listos. Y ellos gritan con un grito fuerte. La Biblia dice que ellos gritaron con toda su fuerza. Es decir, la tierra está temblando a causa de estos gritos porque el ejército está gritando tan fuerte como ellos pueden. Y para el asombro de todos, mientras están gritando con gritos de fe, con gritos de victoria, los muros empiezan a temblar y empiezan a caer. Y eso es algo que nunca habrían logrado por sí mismos. Era algo que solo Dios podía haber hecho por ellos. Esto era parte del plan de Dios. Cuando ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer, entonces Dios hizo lo que ellos no podían hacer. Ellos hicieron lo posible y Dios hizo lo imposible, porque es así como Él siempre opera. Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo que Dios nos ordena hacer, entonces Dios cumple con sus promesas. Dios hace lo que nos prometió.
que Él haría, la parte que no podíamos haber hecho solos. Por eso las murallas empiezan a caer y así pudieron entrar directamente a la ciudad porque estaban rodeando a la ciudad, recuérdalo. Estaban rodeando la ciudad y ahora entran directamente a la ciudad porque los muros ya no están. La muralla ya ha caído y pueden entrar en la ciudad con gran victoria. Otra vez, debo enfatizar dos cosas, dos lecciones importantes que hemos aprendido de esta historia. De gritar con fuerza. La primera lección es que Dios ya nos ha dado la victoria. Tienes que entender esto. Tú no vas a ganar la victoria. No, no hay manera. Tú solo no vas a poder lograr absolutamente nada. Para nada. La victoria es un regalo de Dios. Y cuando puedes entenderlo, es la razón por la que pueden gritar con tales gritos de victoria, porque repentinamente se dan cuenta de que Dios pelea por nosotros. En Josué capítulo 6, versículo 2, la manera en que Dios se dirige a Josué, Dios le dice, mira, he entregado a Jericó en tus manos. Esto es algo absolutamente maravilloso. Y esto es antes de marchar por la ciudad. Esto es antes de los 6 días. Una vez al día. En el séptimo día 7 veces. Esto es antes de eso. Dios dice, yo he entregado a Jericó. Ya te lo he entregado. Eso es en el pasado. Ya lo he hecho por ti. Yo he entregado a Jericó en tus manos. Me estás escuchando. En la mente de Dios, ya está hecho. Te estás preocupando y te consterna todo esto. Tienes tanta angustia por este problema y cómo resolverlo, pero Dios te dice, ya lo he hecho por ti. Solamente estoy esperando que tú me obedezcas para así cumplir la promesa en tu vida. ¡Qué declaración tan maravillosa! Yo ya lo he hecho por ti. La victoria es un regalo de Dios. No es algo que tú te puedes ganar. No es algo que tú puedes obtener. No es algo que vayas a merecer. No es porque Josué fuera tan grandioso. Fue porque él era un gran adorador, un gran creyente. Y porque él le cree a Dios. Y porque se ha sometido por completo a su voluntad. Y hace lo que Dios le ordena hacer. Dios hace por Josué lo que Josué no puede hacer él solo. Cuando se somete a Dios, Dios le entrega la victoria. Lo hace victorioso sobre la ciudad de Jericó, sin siquiera tener que desenvainar su espada. Ahora, esta es la segunda cosa que aprendí aquí. Aprendemos que los grandes gritos de fe producen grandes victorias. Cuando ellos gritaron con toda su fuerza, con todo su poder, las trompetas resuenan y ellos comienzan a gritar que victoria vino sobre sus vidas. Esto me recuerda cuando la Biblia nos dice, al final de los tiempos, la trompeta va a sonar, la trompeta de Dios sonará. Y luego los que vivimos daremos un grito de victoria y vamos a clamar, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estos grandes gritos de fe van a producir grandes victorias en nuestra vida. Cuando estudias esta historia, notarás que cada uno de los soldados en Jericó fue aniquilado. Todos ellos fueron aniquilados, pero Israel no perdió un solo soldado. Ni un soldado israelita murió. Todos los soldados de Jericó perecieron. Vaya, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede darnos esta clase de victorias. Solo Dios puede darnos este tipo de cosas y producir estas victorias en nuestra vida. Es lo que Dios quiere hacer, pero a nosotros nos cuesta. Quiero hacerlo solo, pero debo aprender a creerle a Dios, obedecer a Dios. Simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Y si hacemos lo que Dios nos ha ordenado hacer, Dios nos va a dar la victoria. Dios va a ayudarnos a vencer
nuestro Jericó. Él va a darnos la victoria sobre los problemas que enfrentemos en la vida cuando aprendemos a someternos a Él, a arrodillarnos descalzos en el suelo que es sagrado. Cuando aprendemos a caminar en obediencia silenciosa y aprendemos a gritar en el momento correcto, el tiempo correcto, un grito de victoria. Quiero concluir esta lección retándote. ¿Cuál es nuestro Jericó? Todos tenemos uno. Situaciones imposibles, cosas que no podemos hacer nosotros solos. Pero yo te prometo, amigo mío, no hay nada imposible para Dios. Y la Biblia también dice, en palabras de Jesús, no hay nada imposible para aquellos que creen en Dios, los que tienen fe en Dios. Hay una historia muy interesante que me gustaría contarles. En Marcos 10:51 hay una historia de un hombre que está ciego. Y uno pensaría que cuando éste comienza a clamar, tú sabrías qué es lo que él quiere, ser curado de la ceguera. Pero Jesús le lanza este reto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Creo que eso es lo que nos dice a ti y a mí hoy. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Qué es lo que tú estás enfrentando? Esa situación imposible que no puedes hacer tú solo. Es hora de que tú te sometas a Dios. Es hora de dejar de decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. No lo hagamos más. Está quieto y en silencio y Él va a darte un plan. Y si tú actúas en obediencia y haces lo que Dios te pide, Dios te va a dar la victoria. Lo que tú y yo tenemos que aprender es a dibujar círculos de oración. Un círculo de oración en obediencia. Obedezcamos a Dios y veamos cómo Él opera milagros en nuestra vida.